Hola, ¿cómo están? Este video, continuando con los videos que vengo haciendo sobre distintos temas de la filosofía de Bert Hellinger, muchos de los cuales están desarrollados en mi libro La multiplicidad de la conciencia, que es este libro que está aquí, eh, que es mi tesis de licenciatura en filosofía. Voy a hablar brevemente de uno de los aspectos de la conciencia humana que Hellinger trabaja con mucha profundidad, que está en una de las bases principales de su metodología y de su forma de entender las relaciones humanas, y que desde mi punto de vista es fundamental para comprender ciertas dinámicas de comportamiento humano que por ahí desde otras miradas, al no abordar esta dimensión de la conciencia, eh, quedan, no sé si decir incompletas, pero un elemento muy importante queda excluido, digamos. Y con esto me refiero a lo que él llama la conciencia sentida. Nosotros en castellano usamos la palabra conciencia en un montón de formas distintas. Por ejemplo, nos referimos con la palabra conciencia a lo que podríamos definir como autoconciencia, que es la capacidad que tenemos de ser conscientes de nosotros mismos, la capacidad que tenemos de conocer el mundo, es decir, en un nivel que en filosofía se llama nociológico, epistemológico, y también, bueno, a nivel psicológico, digamos, esta cualidad que nos permite ser sujetos de conocimiento. Eh, entonces esta es como la fase cognitiva de nuestra conciencia. Pero hay una dimensión de la conciencia que en otras lenguas tiene incluso una palabra diferente, como es en el alemán. No lo voy a pronunciar porque no sé hablar alemán, y lo que sí les puedo decir que en alemán hay un nombre para esta conciencia cognitiva que acabo de describir, y otro para la conciencia sensible, que muchas veces se la define como la conciencia moral, que bueno, no estoy de acuerdo con esa denominación, porque ya moral define un contenido, y acá no estamos hablando de una norma preestablecida, sino la capacidad o la cualidad que tiene nuestra conciencia sensible de hacernos sentir bienestar y malestar. A eso que muchas veces lo llamamos sentirnos con mala conciencia, con buena conciencia, estar tranquilos, estar eh, y siempre tiene que ver con un otro, esta conciencia, con relación a otros. La hipótesis de Hellinger es que esta dimensión de la conciencia es previa al desarrollo cognitivo y es relacional, es decir, nosotros como Homo sapiens, que es algo que hemos hablado en otro video, nos desarrollamos siempre en forma gregaria y siempre dependimos de los grupos para poder existir. Entonces, eh, teniendo en cuenta esa situación, eh, la conciencia del ser humano se fue desarrollando de tal manera que una de las funciones principales es garantizar la pertenencia al grupo que nos permite sobrevivir. Es decir, nuestra conciencia tiene una fase que es muy permeable al contexto para poder adaptarse a él y poder desarrollarse. ¿Qué implica esto, digamos? Que esta conciencia, eh, Hellinger la describe como un órgano de equilibrio. Es decir, el equilibrio, ¿qué función cumple? Yo no me doy cuenta cuando estoy en desequilibrio hasta que lo siento. Una persona pierde el equilibrio, es como que este órgano de equilibrio nos permite volver a ubicarnos en una posición donde estamos cómodos. Cuando perdemos el equilibrio, todo el cuerpo lo siente. A nivel de esta conciencia sensible es algo similar, una conciencia que no reacciona en cuanto a contenidos específicos, sino ante ciertas situaciones nos hace sentir un gran malestar y rápidamente quiere volver a posicionarse en un lugar de bienestar. Eh, ¿Y cómo es que funciona esto? Digamos? Tiene que ver mucho con nuestra pertenencia a los grupos. Por ejemplo, los seres humanos en general, en los grupos en los cuales se desarrollan, independientemente del contenido que tengan, eh, tienden a ser muy leales a ese grupo porque es de donde sobreviven, digamos, la religión que ese grupo tiene, la moral que ese grupo practica, las conductas y
los seres humanos tienden a ser leales a esa estructura porque es lo que les permite sobrevivir. Cuando esa estructura se pone en jaque, es decir, cuando la persona individualmente empieza a descubrir bajo su propia estructura personal individual y a cuestionar esas fases que muchas veces ni siquiera están establecidas en forma directa, sino que son implícitas en una familia, en un grupo, en una religión. El ser humano como individuo entra en una profunda crisis porque por ahí tiene deseos, tiene intenciones que van en contra de esos mandatos, de esas estructuras. Y ahí es donde actúa esta conciencia sensible que nos hace sentir muy incómodos. Y eso tiene tanta fuerza que, diríamos estadísticamente, la gran mayoría de las personas son leales, incluso a costa de su sufrimiento personal, porque para las personas en general es más difícil soportar la exclusión del grupo que el propio sufrimiento, digamos. Y esta estructura uno hasta la puede detectar en patrones antiguos, en civilizaciones de distintos lugares del mundo, donde por ejemplo cuando alguien infringía una norma o una ley importante de la comunidad, en muchos lugares había la elección entre el destierro y la pena de muerte. Es decir, el destierro, dejar de pertenecer, tenía el mismo peso, la misma fatalidad que la muerte. Y de hecho muchos elegían la muerte antes de dejar de pertenecer a la comunidad. Eh, en un punto concreto porque era muy difícil sobrevivir sin una comunidad y también simbólico, aunque muchas veces se podían ir a otras comunidades en otras ciudades, digamos, antiguas, eh, muchos elegían la muerte, como relata Platón con Sócrates, que él decide, en lugar de abandonar y escapar de Atenas, como él se consideraba un ateniense, tomar la cicuta y morir, digamos, ¿no? Eh, y esta estructura sigue ejecutándose en la actualidad, aunque por eso podemos observar cómo a muchas personas les cuesta tanto generar ciertos cambios, aunque si uno los analiza de una manera fría, digamos, como más objetivamente, entre comillas, pareciera que no es algo tan complejo como es una persona que en una familia de médicos quiere estudiar psicología, pero el mandato es ser médico, o ni hablar en nuestro país, ¿no? Esto de ser hincha de un club, la pertenencia que eso implica y que implica en una familia que alguien elija otro club, que se pone en juego, digamos, son cuestiones que se anclan en esta dimensión de nuestra conciencia. Y Hellinger lo que plantea que esta dimensión puede volverse muy peligrosa, en el sentido de que así como yo necesito pertenecer y por lo tanto hago y ejecuto conductas que a veces incluso manejan de mis propios deseos para poder pertenecer a mi grupo de origen o a mi grupo de pertenencia, eso también implica que hay muchas personas que no pueden pertenecer a ese grupo porque no cumplen con esas condiciones. Y eso genera, lo mismo que genera una gran lealtad y una gran dependencia hacia mi grupo, también me puede volver hostil a otros grupos que no tienen las mismas reglas que yo. Y ahí hay una gran dificultad en las personas que son muy leales y muy cerradas a su sistema, que puedan aceptar y vincularse con adultez, con otras formas, con otras personas que tienen otras maneras de vincularse con la vida y de relacionarse. Eso se ve mucho también. Entonces, lo que plantea Heminger es que para desarrollarse, para crecer y evolucionar, uno de los grandes obstáculos es superar esta dimensión de la conciencia que nos ata, que tiene una función muy importante porque está al servicio de la supervivencia y nosotros necesitamos pertenecer a los grupos. Entonces, en cierto nivel, cuando uno va creciendo y empieza a cuestionarse y a diferenciarse, aparece esta crisis y es lo que plantea que es lo que me permite ya salir del grupo y poder reconocer, por ejemplo, al otro como igual a mí en la humanidad, digamos, a pesar de las diferencias, reconocerlo como un igual, aunque tenga creencias diferentes, se comporte distinto y aunque incluso muchas veces no comprenda su forma, digamos, ¿no? Y esto que sea realmente
interno, no algo impostado, es un gran desafío porque implica esta superación de sentir que lo que mi grupo, lo que yo creo es la verdad, digamos, que lo que plantea Hellinger, eso es lo que ha llegado a lo largo de la historia a grandes masacres, a grandes eh, experiencias traumáticas de la humanidad, con personas que mientras lo ejecutaban justamente estaban muy tranquilos en este nivel de la conciencia porque era lo que era la ley, digamos, era lo verdadero, era lo que me permitía pertenecer a mi grupo. Entonces cuestionar eso no estaba permitido, digamos. Incluso mucha gente ha hecho atrocidades a lo largo de la historia con una completa tranquilidad de la conciencia sensible en este nivel. Por eso está más allá de lo racional, porque a veces, por más que parezca una locura, lo que la persona puede hacer en ese nivel de la conciencia, si tiene que ver con la pertenencia, lo va a realizar. Y en casos extremos como fanatismo religioso se ve claramente o en sectas, esta dinámica, digamos. Y otra característica que tiene esta conciencia es que, bueno, justamente no tiene contenido, se puede adaptar a cualquier contenido, cualquier moral, cualquier sistema de reglas que se creen en un contexto determinado opera bajo esta normativa de cohesionar al grupo. Por eso es tan importante. Y por eso también una persona, dependiendo en el grupo que está, esa misma persona se siente de distinta manera. En un grupo de amigos está censurada ciertas conductas, entonces las reprimo, pero en mi familia no, y viceversa. Y de repente voy a la familia de mi pareja y me siento incómodo con ciertas conductas que en esa familia no están bien vistas, pero en mi familia sí, y a veces eso también genera muchos conflictos, pero la persona misma va desarrollando la capacidad de detectar en qué lugares, porque es una conciencia sensible que se siente, me siento más cómodo, me siento menos cómodo, y soy reconocido, porque en el fondo tiene que ver con eso, con la necesidad de pertenecer, de que el otro me reconozca. Y esta conciencia opera en ese nivel. Y en constelaciones familiares siempre tenemos en cuenta esta dimensión, que todas las personas necesitan reconocimiento y todo lo que hacen, por más extraño que parezca, está al servicio de la pertenencia, aunque la persona ni siquiera lo registre y sea completamente inconsciente. Bueno, este es un tema que puede desarrollarse mucho más, pero creo que ya en esta introducción puede serle de utilidad y se puede seguir profundizando si así lo desean, pero básicamente este aspecto de la conciencia sensible es muy importante porque permite comprender cómo funcionamos en la conducta y en la relación con los otros. Así que bueno, les dejo un saludo y estamos en contacto para la próxima vez.